Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Chicas, espero se encuentren muy bien. El día de hoy pues vamos a continuar con esta clase sobre el metabolismo de los carbohidratos y la glucobiología. Entonces, vamos a comenzar acerca de al ver estos temas, ¿no? Que es uno de los temas pues bastantes, pues no complicados, pero bastante tediosos porque es bastante información las que tenemos que estar recapitulando y pues tenemos que tener siempre notas acerca de esta información. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, recuerden levantar su mano para poder darles la voz y que quede todo muy claro. Entonces, nosotros ya hemos estado hablando acerca de cómo la glucosa, pues tiene ciertas rutas a las cuales se puede convertir. Nosotros ya hemos estado viendo en la clase anterior cómo la glucosa se oxida para obtener piruvato. Pero tenemos que tomar en cuenta que la glucosa, si no se puede ir por esta ruta, la glucosa no se puede quedar en su forma de glucosa como tal, sino se tiene que estar almacenando en diferentes constituyentes, ¿no? Por ejemplo, la glucosa se puede almacenar en forma de glucógeno, o se puede ir a la formación de matrices extracelulares, o se puede ir por otra ruta accesoria de oxidación, que es la oxidación de glucosa mediante la vía de las pentosas. Ahora, hay algo bien importante. El piruvato no se puede quedar tampoco como piruvato, ¿sí? Este piruvato debe de tener ciertas rutas metabólicas en las cuales nosotros podemos dirigirlo. Por ejemplo, el piruvato se puede ir a la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Cuando se convierte este piruvato en acetilcoenzima A y entra al ciclo de Krebs, ¿sí? O este piruvato se puede ir a la formación de ácido láctico, ¿sí? Este ácido láctico especialmente cuando no existe oxígeno, ¿sí? En el medio. Y en algunos organismos, cuando no existe oxígeno en el medio, este piruvato se va a la formación de alcohol etílico, de etanol. Entonces, nosotros podemos obtener este tipo de metabolitos porque el piruvato no se puede quedar como piruvato ni la glucosa como glucosa. Debe tener un metabolismo como tal. Ahora, algo bien importante es de que el piruvato también se puede regresar a formar glucosa. Y ese es el tema que vamos a comenzar viendo hoy. Cómo este piruvato se puede volver a convertir en glucosa para que esta glucosa pueda tener otras rutas alternas, ¿sí? Hacia dónde dirigirnos. Entonces, no necesariamente la glucosa sirve para obtener energía, sino para mover todo el metabolismo y hacer diferentes rutas que convergen en la glucólisis. ¿Ok? Entonces el día de hoy pues teníamos esta reacción, ¿no? Vamos a recordar un poquitito qué era la glucólisis. La glucólisis era el proceso oxidativo en donde la glucosa se rompía en varios intermediarios para obtener una molécula de piruvato, ¿ok? Entonces esta glucosa reacciona, ¿sí? Con una molécula que se llama NAD, con el ADP, con fosfatos inorgánicos para formar dos moléculas de piruvato, dos moléculas de NADH y dos moléculas de ATP, que son lo importante, ¿no? Entonces la glucosa siempre va a producir por una glucosa, ¿sí? Dos moléculas de piruvato, dos moléculas de NADH y dos moléculas de ATP. Es una reacción que nosotros debemos estar contemplando siempre. Y esta reacción, pues, converge en la acoplación, ¿sí? Cuando acoplamos dos reacciones, una de la hidrólisis del ATP y la formación del piruvato, que ambas tienen energía libre de activación. Y si nosotros hacemos la sumatoria, vamos a obtener una energía libre general de menos 85 kilojoules sobre mol. Yo sé que esta no nos da el valor que nos tenía que haber dado el lunes, ¿sí? Más adelante vamos a ver por qué tenemos otro valor de delta G, pero recuerden que la glucólisis siempre va a tener una delta G de menos 85 kilojoules sobre mol, ¿sí? Y esta energía que aún nos sobra, ¿sí? De la glucólisis, o sea, el piruvato, todavía va a tener energía restante de menos 85 kilojoules sobre mol, pues esta energía puede ser aprovechada para seguir rutas alternas. ¿Ok? Y pues bueno, ahora, algo bien interesante es de que todas las células normales de nuestro cuerpo pues cumplen esta glucólisis. ¿Sí? Y al final, pues estos dos NADH y estos piruvatos, ¿sí? Pues van a seguir dando en metabolismos accesorios. Por ejemplo, cuando el piruvato se va
al ciclo de Krebs y a la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Pues podemos obtener más ATP, ¿sí? ¿Sí? Cuando nosotros hacemos esta sumatoria de ATP con esta sumatoria de ATP que nosotros teníamos, aproximadamente por molécula de glucosa, vamos a obtener 30 moléculas de ATP. Aproximadamente. Más o menos porque vamos a ver que hay diferentes rutas en las cuales podemos obtener esa energía. Pero aproximadamente obtenemos 30 moléculas de ATP. Ahora, en las células neoplásicas, o sea, en las células cancerígenas, el metabolismo anaerobio de la glucosa se produce menos ATP, ¿sí? Entonces, más o menos, ¿sí? Cuando se genera este tipo de células neoplásicas, pues, ¿qué es lo que pasa? Va a haber obstrucciones, va a haber un rendimiento de oxigenación negativa, ¿sí? Entonces, vamos a generar mucha hipoxia, ¿sí? Hipoxia. Y esta hipoxia, pues es prácticamente que no tenemos oxígeno, ¿sí? Y como no tenemos oxígeno y la glucólisis es una reacción, ¿sí? Que desde oxidación, pues no vamos a poder obtener tanta energía, porque no hay oxígeno como tal. Entonces, vean cómo en la glucólisis en las células neoplásicas aproximadamente obtenemos 2 ATPs por glucosa, en lugar de los 30 ATPs de glucosa que nosotros teníamos. Como obtenemos menos ATPs porque no hay oxígeno en el medio y no podemos irnos a la cadena transportadora de electrones, pues nosotros o la célula cancerígena debe consumir muchísima más cantidad de azúcar y de glucosa para producir la misma cantidad de ATP. ¿Sí? Ahora, vamos a ver que las células cancerígenas van a empezar a expresar de más los transportadores de glucosa. ¿Sí? Las células cancerígenas empiezan a expresar muchísimo más los transportadores de glucosa y algunas enzimas de la glucólisis. ¿Para qué? Pues para que pueda entrar más glucosa a la célula y podamos obtener mayor energía. ¿Ok? Entonces vean, por ejemplo, si la glucosa, ¿sí? Pues entra a la célula mediante los transportadores GLUT. Entonces las células cancerígenas empiezan a sobreexpresar estos transportadores GLUT y empiezan a expresar las enzimas de la glucólisis. Por lo tanto, la glucosa se puede transformar rápidamente en glucosa 6-fosfato y de igual manera, ¿sí? Pues nosotros podemos, ¿sí? Transformar esta glucosa 6-fosfato en piruvato porque se empiezan a generar muchos tipos de enzimas glucolíticas, porque la célula cancerígena lo que quiere es empezar a tener más ATP. Pero como no hay oxígeno, pues este piruvato pues no se puede convertir en ATP porque la mitocondria no funciona sin oxígeno. Entonces, pues van a empezar a funcionar rutas alternativas, por ejemplo, la vía de las pentosas. Vía de pentosas. ¿Sí? Entonces, empezamos a obtener energía a partir de estas vías de las pentosas en lugar de irnos por la glucólisis y pues obviamente que eso va a generar un metabolismo diferente dentro de las células cancerígenas. Ahora vamos a tener que algunos anticancerígenos, ¿sí? Pues lo que hacen es bloquear la producción de ATPs por la glucólisis, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí este medicamento que se llama eh, bromopiruvato, el 3-bromopiruvato. Este 3-bromopiruvato inhibe la conversión de glucosa en glucosa 6-fosfato. Hacemos que la glucólisis se pare desde un inicio y obviamente la célula cancerígena ya no va a poder obtener energía a partir de la glucólisis. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues se va a quedar sin energía, va a crecer muchísimo más lento y se va a morir, que es lo que nosotros creemos casi siempre. O por ejemplo, la oxitiamina, ¿sí? Vamos a ver que para poder convertir de la vía de las pentosas y regresar a la línea glucolítica, pues requerimos una transcetolasa. Bueno, pues la oxitiamina, pues inhibe esta enzima, evitando que la glucólisis se active y la célula se empiece a morir. Entonces vamos a ver que muchos medicamentos anticancerígenos es lo que buscan, ¿no? Que la glucólisis se pare para que estas células empiecen a morir por falta de energía. Obviamente que esto también va a afectar a la mayoría de las células sanas y vamos a empezar a ver un metabolismo primario pues reducido. Y obviamente que eso tampoco lo queremos porque pues vamos a empezar a tener este tipo de enfermedades metabólicas, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado
especialmente con qué medicamentos vamos a estar recetando o trabajando con nuestros pacientes. Ok, entonces, para que la glucosa pueda entrar a la célula, tiene que haber un receptor, una puertita que deje entrar a la glucosa a la célula. Este receptor se llama GLUT. Sí, existen varios tipos de GLUT, la GLUT1, GLUT2, GLUT4. ¿Ok? Aquí vemos el GLUT4, que permite que la glucosa pueda entrar de la matriz extracelular al interior de la célula. Y una vez que entró esta glucosa, pues ya empieza la glucólisis o la formación del glucógeno, etcétera, ¿no? El metabolismo. Ahora, para que se pueda empezar a producir este receptor, que es el GLUT4, tiene que haber una señal, ¿sí? Una señal desde el núcleo, desde el ADN, ¿ok? Entonces, la señal la va a mandar una proteína, ¿sí? Que se llama receptor de insulina, ¿sí? Este receptor de insulina hace que mande señales al núcleo para que este ADN, ¿sí? Empiece a producir ARNs, ¿sí? Y se empiece a producir la proteína GLUT4. Si no se encuentra activa este receptor de insulina, pues esta cascada de señalización no se va a activar y GLUT4 no se va a poder producir. Entonces, existe en la sangre una proteína que se llama insulina que se aumenta cuando la glucosa aumenta, ¿sí? Entonces, hay mucha glucosa en la sangre, pues el páncreas reconoce que hay mucha glucosa y empieza a producir esta proteína que se llama insulina, y la insulina, al momento de aumentarse en la sangre, pues llega al receptor de insulina. Y de esta manera, este receptor de insulina sabe que hay mucha glucosa y ahora sí empieza a mandar señales al núcleo para empezar a producir estas proteínas de transportadores de glucosa. ¿Ok? Algo bien interesante es de que esta insulina, además de mandar mensajes al núcleo, también manda mensajes a algunas proteínas como la exoquinasa y la glucógeno-sintetasa para empezar a producir un metabolismo eficiente. Sabemos que la exoquinasa es parte de la glucólisis y únicamente se va a expresar esta exoquinasa cuando exista mucha glucosa, ¿sí? Entonces, existe mucha glucosa, por lo tanto hay mucha insulina, la insulina llega a su receptor, ¿sí? Este receptor empieza a producir mucha exoquinasa y GLUT4 y de esta manera la glucosa se puede convertir en glucosa 6-fosfato y entrar a la glucólisis como tal, ¿ok? Bueno, existe una enfermedad que se llama diabetes tipo 1, ¿sí? Que es una enfermedad dependiente de insulina. Prácticamente el páncreas deja de producir insulina. Entonces, como no hay insulina en el cuerpo, pues, ¿quién manda las señales como tal al núcleo? Entonces, como no hay insulina en el cuerpo, este receptor de insulina, al momento que quiera mandar la señal al núcleo, pues no va a poder producir el receptor GLUT4. Si no hay GLUT4, la glucosa no va a poder pasar a la célula y por lo tanto la glucólisis no se va a llevar a cabo. Entonces, la consecuencia de esto es de que la glucosa, ¿sí? La glucosa empieza a aumentar en la sangre y no empieza a entrar a la célula y por lo tanto no hay energía para producir dentro de esta célula. Entonces, la célula, como es muy sabia, tiene varias herramientas accesorias, ¿sí? Y nosotros podemos obtener energía no solamente de la glucosa, sino de otras biomoléculas como los lípidos. Estos lípidos que vienen de los triglicéridos se convierten en ácidos grasos y estos ácidos grasos, ¿sí? Mediante un proceso dentro de la célula, se convierten en intermediarios que se llaman acetoacetato y hidroxibutirato. Este acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, pues, se utilizan para obtener energía, ¿sí? Dentro de la célula. Lo que también, sí, pues la célula va a empezar a sobrevivir gracias a estos tipos de metabolitos. Pero algo bien importante es de que estos metabolitos, cuando están en concentraciones excesivas, nos puede dar una cetoacidosis, ¿sí? O sea, hay mucha concentración de grupos cetos, o sea, muchos carbonilos en la sangre y empiezan a generar problemas en el cuerpo, ¿sí? Esta cetoacidosis dentro de la célula, pues empieza a mandar ese tipo de metabolitos a la sangre y nos empieza a dar una acidosis metabólica, ¿sí? Porque la cetoacidosis también puede complicar y empieza a darnos como tal, un aumento de hidrógenos
y nos da una acidosis metabólica. Entonces, pues normalmente los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, pues cuentan, ¿sí? O presentan cetoacidosis. ¿Por qué? Porque empieza la degradación de ácidos grasos y obviamente esto es porque la célula no tiene la glucosa necesaria o no tiene nada de glucosa y tiene que tener energía para no morirse. Ok, entonces son rutas, ¿no? Que nos van a servir. Ok, entonces nosotros podemos obtener moléculas de glucosa de muchas formas distintas. Por ejemplo, una de las más común es obtener glucosa a partir de la sacarosa. La sacarosa, ¿sí? Pues es como tal un disacárido, el azúcar de mesa, ¿sí? Entonces esta sucrosa, sacarosa, ¿sí? Mediante una enzima que se llama sucrasa, ¿sí? O sacarasa, pues vamos a empezar a obtener fructosa y glucosa, ¿sí? Entonces esta glucosa que ya obtenemos, pues ya puede entrar a fosforilarse mediante una exoquinasa para obtener glucosa 6-fosfato y pues entrar a la glucólisis. Pero esta fructosa que también se produjo, pues también se puede fosforilar para obtener fructosa 6-fosfato. Entonces prácticamente a partir de la sacarosa podemos obtener estos dos metabolitos, que es la fructosa y la glucosa, una fructofuranosa y una glucopiranosa, que pueden entrar directamente a la glucólisis, ¿sí? Otra forma en la que nosotros podemos obtener energía, pues es con la lactosa. La lactosa se encuentra en la leche, en los lácteos, ¿no? Y mediante una enzima que se llama lactasa, ¿sí? Podemos obtener galactosa y glucosa, ¿sí? Entonces tenemos acá la lactosa, que cuando se rompe con la lactasa, obtenemos glucosa que entra directo a la glucólisis, y también tenemos galactosa, que mediante una fosforilación podemos obtener glucosa 1-fosfato y mediante una isomerización puedes obtener glucosa 6-fosfato que entra directamente a la glucólisis. Y luego tenemos pues otros tipos, ¿no? O sea, por ejemplo, la trealosa está compuesta por dos glucosas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el glucógeno que se encuentra en el hígado. Mediante una amilasa pues podemos obtener glucosa, entre otros, ¿no? O sea, hay varias formas en las cuales nosotros podemos obtener este tipo de metabolitos, ¿sí? Y obtener energía, ¿vale? Ok. Ahora, fíjense, nosotros ya vimos que esta fructosa, ¿sí? La fructosa, aquí tenemos esta fructosa que viene de la sacarosa, ¿sí? Pues se puede fosforilar mediante una exoquinasa, ¿sí? Para formar glucosa 6-fosfato. Cuando nosotros comemos mucha azúcar de mesa, pues esta glucosa 6-fosfato empieza a aumentar. Y esta glucosa 6-fosfato pues puede reaccionar con el ATP para formar fructosa 1,6-bifosfato y ADP. Es una ruta general de la glucólisis. Curiosamente, cuando nosotros empezamos a consumir mucho tipo de azúcar y ya tenemos la energía suficiente, o sea, tenemos mucho ATP, ¿sí? Pues esta reacción en donde la fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-bifosfato se para, ¿ok? Entonces, pues la glucólisis se va a detener. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a empezar a aumentar este tipo de metabolitos, ¿sí? Y pues obviamente que esta fructosa 1,6-fosfato, pues en lugar de irse para la degradación o la oxidación a piruvato, pues se puede ir para la formación de glucógeno endógeno o la formación de polisacáridos, etcétera, ¿no? No necesariamente tiene que ser unidireccional, sino se puede regresar a obtener inclusive glucosa o lactosa o trealosa, ¿no? Ok. Entonces, cuando tenemos muy poquita energía, pues lo que se va a empezar a acumular es el ADP y el AMP, que es el que va a activar que se forme este tipo de intermediarios y pues hacer que la glucólisis se active. Entonces, el ATP inactiva la glucólisis. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿dudas hasta aquí, chicos? Derek. No, todo bien. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, llevamos hasta ahorita este paso, donde la glucosa se convierte en 2 piruvatos. ¿Ok? Vámonos ahora a cuáles son las rutas del piruvato. ¿Sí? El piruvato se puede ir a formar acetilcoenzima A para entrar al ciclo de Krebs. Se puede ir a la formación del lactato, ¿sí? Cuando no hay oxígeno presente. O se puede ir a la formación de etanol cuando no hay oxígeno presente. ¿Sí? Vámonos primero con la formación del lactato. ¿Sí? Por ejemplo, el piruvato, cuando hay muy poquito oxígeno, ¿sí? Pues se puede transformar este piruvato en lactato.
¿sí? Mediante una enzima que se llama lactato deshidrogenasa. Y todas las deshidrogenasas son oxidasas. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo es de que el piruvato se oxide a lactato. ¿Y qué es lo que obtenemos? Pues NADH y hidrógenos, ¿sí? Rompemos esta molécula de NADH para obtener NAD e hidrógenos, ¿ok? Entonces, por molécula de glucosa, ¿sí? Cuando no hay oxígeno en el medio, pues este piruvato, estos dos piruvatos se convierten en dos lactatos. Y estos dos lactatos se pueden convertir en dos ácidos lácticos, ¿sí? ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, normalmente el aumento de estos lactatos ocurre cuando la demanda de energía de los tejidos sobrepasa la disponibilidad de oxígeno en la sangre. O sea, sabemos que el piruvato se puede ir al ciclo de Krebs, ¿sí? Y este ciclo de Krebs manda a la mitocondria, ¿sí? Para formar ATP, ¿sí? Pero esto siempre y cuando tengamos oxígeno. Si no hay oxígeno, el piruvato no puede entrar a esta ruta metabólica y se empieza a acumular, ¿sí? Porque no hay oxígeno y tiene que tener una ruta alternativa, porque no se puede acumular y se va para la formación del lactato. Esto porque este piruvato, para poder entrar al ciclo de Krebs, se tiene que convertir en acetilcoenzima A, ¿sí? Mediante una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa. Entonces, esta piruvato deshidrogenasa, como no puede funcionar porque no hay oxígeno, pues lo que va a empezar a trabajar es la lactato deshidrogenasa para empezar a producir lactato. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, cuando eh, estamos haciendo mucho ejercicio, ¿sí? Un ejercicio excesivo, vamos al gimnasio, estamos haciendo muchas pesas, etcétera, y no podemos controlar bien nuestra respiración. Y como no respiramos correctamente, pues el oxígeno empieza a disminuir dentro de nuestros músculos, o trabajamos de más de lo que podemos respirar. Entonces, pues este piruvato no puede irse a la cadena transportadora de electrones porque no hay oxígeno, no podemos convertirlo en energía, y este piruvato se empieza a convertir en lactato, y este lactato en ácido láctico. El ácido láctico es muy insoluble y se empiezan a formar pequeños cristales de ácidos lácticos, ¿sí? Y estos cristales de ácido láctico son como agujitas. Y como esas agujas empiezan a acumularse en los músculos, vamos a empezar a ver que nos empieza a doler, ¿sí? Entonces levanta la mano a ver todos los que hemos hecho ejercicios, sí, ejercicio y nos ha dolido, sí, o nos ha ardido un músculo, sí, todos hemos pasado por eso. Y es porque el ácido láctico se empieza a acumular en nuestro cuerpo y obviamente, pues el ácido láctico es puntiagudo, sí, es puntiagudo, son cristales, sí, porque se empiezan a acumular de más y eso que, pues empiezan a desgarrar el músculo y es lo que nos duele, ¿sí? Por eso tenemos que tener una respiración, ¿sí? Adecuada, tenemos que empezar a hacer ejercicio que no sobrepase nuestro umbral de oxígeno disponible y obviamente controlar muchísimo la respiración, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues hay que tomar muchísima agua para que estos cristales se empiezan a degradar poco a poquito, ¿sí? Y obviamente, pues, empezar a desecharlos. Ok, entonces es una ruta en la cual cuando no tenemos oxígeno suficiente, el piruvato en lugar de obtener energía por el ciclo de Krebs y ni la cadena transportadora de electrones, pues se va para la formación del lactato. ¿Ok? Ahora, otra ruta metabólica muy importante es cuando no tenemos oxígeno, ¿sí? Y no podemos irnos por la ruta del ácido láctico. Esta ruta metabólica que les voy a explicar no es propia de nosotros, ¿sí? Pero la mayoría de los microorganismos sí la utilizan, ¿sí? Entonces, este piruvato, cuando no tenemos oxígeno en el medio, pues se va a convertir en acetaldehído mediante una enzima que se llama piruvato descarboxilasa. ¿Qué es lo que hace la descarboxilasa? Pues libera dióxido de carbono, ¿ok? Quitamos este dióxido de carbono y nos queda una molécula de dos carbonos que se llama acetaldehído. Es un aldehído, vean. Y este acetaldehído, mediante una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, ¿sí? Pues lo convierte en etanol. Gastamos energía, ¿sí? Y convertimos el piruvato en etanol. Esto ocurre mucho en las levaduras, ¿sí? La levadura, por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Es una levadura, la levadura del pan y la cerveza, que ella empieza a consumir glucosa del medio cuando no tiene oxígeno y para no quedarse sin energía, pues esta glucosa se empieza a degradar hasta formar etanol
y dióxido de carbono y obviamente el ATP que para ella necesita. ¿Ok? Entonces, pues todos hemos visto este tipo de alimentos, ¿sí? Por ejemplo, voy a empezar con la cerveza, ¿sí? A todos nos gusta la cerveza, todos hemos tomado cerveza, etcétera, ¿no? Y si no, pues algún día lo van a tomar. Entonces, ¿cómo se hace la cerveza? La cerveza se hace con un carbohidrato, que es la malta, ¿sí? La maltosa, ¿ok? Y esta malta, cuando se empieza a romper, pues libera glucosa. Y esta glucosa, mediante la glucólisis, pues libera piruvato, dos piruvatos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos nuestros barriles donde estemos la cerveza, combinamos la malta con el agua, etcétera, y ponemos un sello de seguridad para que no pueda entrar oxígeno? Bueno, pues este piruvato ya no puede entrar a la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Y por lo tanto este piruvato se va a convertir en etanol. Y uno de los productos es el dióxido de carbono. Dos etanol, un dióxido de carbono. Entonces, vamos a ver con el paso del tiempo es que esta levadura, que se llama Saccharomyces cerevisiae, que se encontraba en la maltosa, sí, en la malta, pues vamos a ver que empieza a generar estas burbujitas que vemos aquí. Estas burbujitas que vemos es el dióxido de carbono que empieza a producir para la producción de etanol. Y obviamente vamos viendo que conforme va pasando el tiempo, la cantidad de alcohol empieza a aumentar. Entonces, esta ruta metabólica pues se utiliza mucho dentro de biotecnología porque lo que nosotros queremos es de que esta levadura no se vaya por la glucólisis, ¿sí? Ni por el ciclo de Krebs ni la cadena transportadora de electrones. Quitamos el oxígeno, ¿sí? Quitamos el oxígeno del medio y este piruvato se va a convertir en etanol y dióxido de carbono. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el vino. El vino espumoso, ¿no? Por ejemplo, que tenemos la uva. Y esta uva, sí, como tal, pues es rica en azúcares, sí, muchos azúcares, sí. Entonces, estos azúcares, pues liberan glucosa, se convierte en piruvato, y este piruvato, pues se puede ir por dos caminos, por el ciclo de Krebs o por el ciclo del etanol, que lo que hacemos, cerramos las garrafas del vino, evitamos que el oxígeno pueda entrar, sí, o inclusive hasta ponemos el corcho tiene la función de, pues que el oxígeno no pueda entrar al vino, y este piruvato pues se convierte en CO2, sí, y en etanol, ¿ok? Obviamente que ahí vamos a encontrar algunos vinos que no son espumosos, sí, que pues obviamente que lo que hacen pues quitan este etanol, este dióxido de carbono y nos quedamos con el etanol, ¿ok? Y otro punto importante es el pan. ¿Sí? El pan, también nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Le añadimos levadura. Inclusive muchas veces le añadimos hasta azúcar. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues esta glucosa se va a convertir en piruvato y en condiciones extremas de calor, pues no hay oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se está consumiendo el oxígeno. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a empezar a producir etanol y dióxido de carbono, y el dióxido de carbono es el encargado de generar estos agujeritos y que se exponga el pan. Y obviamente que como hace mucho calor, pues este etanol empieza a evaporarse y pues se elimina el pan. ¿Sí? No vamos a tener pan borracho, ¿ok? Sino que lo que vamos a tener es un pan lleno de agujeritos, ¿sí? Lleno de burbujas de aire que son ricas en dióxido de carbono y obviamente por el calor, pues el etanol se va. ¿Sí? Entonces, esta es una de las metodologías más antiguas conocidas del metabolismo de los microorganismos, donde cuando privamos a estos microorganismos del oxígeno, pues empezamos a obtener el etanol y el dióxido de carbono. Nosotros, desgraciadamente, no podemos tener este metabolismo. Nosotros, nuestra glucosa no se puede convertir en etanol, ¿sí? Por eso nosotros lo que hacemos es convertir glucosa en piruvato y de piruvato a ácido láctico, ¿sí? Nosotros no podemos, no tenemos no tenemos ni siquiera la piruvato descarboxilasa ni el alcohol deshidrogenasa para obtener este tipo de metabolitos. Pero algo bien interesante, ¿sí? Es que fíjense que estas rutas metabólicas, ¿sí? Son reversibles, ¿sí? Vean cómo esta alcohol deshidrogenasa, pues es reversible, ¿sí? Entonces, algo bien interesante es que Saccharomyces cerevisiae puede obtener energía a partir del etanol, porque este etanol lo puede convertir en acetaldehído, ¿sí? Entonces, pues obviamente que este acetaldehído pues puede volver a convertirse en piruvato y este piruvato otra vez a glucosa y obtener energía.
¿sí? O este piruvato, una vez que ya tengamos este oxígeno, pues irse al ciclo de Krebs y a la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Para obtener energía como tal. Entonces tienen la capacidad de convertir el etanol, pues obviamente en ATP, cosa que nosotros no. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Este etanol, ¿sí? Se convierte dentro de nuestro cuerpo en acetaldehído. Y este acetaldehído, ¿sí? Es el que se empieza a acumular en la sangre y es el responsable de que nos dé cruda. Sí, que nos empecemos a sentir mal, que nos empecemos a sentir pues enfermos, etcétera, ¿no? Entonces el etanol no es el que nos pone borrachos, sino más bien el acetaldehído cuando la alcohol deshidrogenasa que tenemos en nuestro cuerpo lo convierte en acetaldehído. Y todos hemos escuchado, ¿sí? Que cuando abrimos una botella de vino, dicen que se tiene que tomar rápido, porque el vino, en contacto con el oxígeno, se avinagra, ¿sí? Se azorrilla. Sí, esto es porque el etanol se convierte en acetaldehído y le da ese sabor feo al vino. Entonces, por eso tenemos que evitar que el oxígeno no entre a nuestra botella de vino. Por eso se tienen que tomar en el momento que se abre. Muy bien. Entonces, vamos a ver que pues no todas las rutas metabólicas pues van de glucosa a piruvato, sino también podemos tener rutas metabólicas de piruvato a glucosa. O por ejemplo de etanol a glucosa, o de glicerol a glucosa, o por ejemplo las plantas que convierten el dióxido de carbono en glucosa, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver todas estas rutas metabólicas. Ya vimos de glucosa a piruvato, ahora nos toca ver de piruvato a glucosa. Y aquí les muestro esta ruta metabólica. Ya vimos que la glucólisis es de glucosa a piruvato y de piruvato a glucosa se llama gluconeogénesis o glucogénesis, ¿sí? Gluco de glucosa, neo de nuevo y génesis de crear, ¿no? Entonces estamos diciendo que vamos a generar desde cero la glucosa. ¿A partir de quién? Ah, pues de piruvato, ¿ok? Entonces, si se fijan, pues la mayoría de las reacciones metabólicas que hemos estado viendo en la glucólisis, pues son reversibles. Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato se puede convertir en fructosa 6-fosfato o la fructosa 6-fosfato se puede convertir en glucosa 6-fosfato, ¿sí? Vemos, por ejemplo, acá que el gliceraldehído 3-fosfato se puede convertir en 1,3-bifosfoglicerato y el 1,3-bifosfoglicerato se puede convertir en gliceraldehído 3-fosfato tal cual. ¿Sí? Solamente son reacciones inversas. Pero tenemos tres reacciones que no lo son, ¿sí? Y la primerita es de glucosa a glucosa 6-fosfato. Nosotros sabemos que de glucosa a glucosa 6-fosfato, pues utilizamos una enzima que se llama exoquinasa o glucosinasa, ¿sí? Bueno, nosotros no podemos utilizar la misma enzima para poder transformar la glucosa en 6-fosfato en glucosa, sino tenemos que tener otra enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa, ¿sí? Entonces, son dos enzimas completamente diferentes que hacen la diferencia en la ruta metabólica. Otra es, por ejemplo, cuando nosotros convertimos la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato mediante una fosfofructoquinasa o PK1, ¿sí? Pero para poder convertir la reacción inversa, que es de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato, tenemos que tener una enzima que se llama fructosa 1,6-bifosfatasa, ¿sí? No es la misma enzima. Y luego la tercera ruta metabólica que es diferente es la última. De fosfoenol piruvato a piruvato nosotros teníamos una piruvato quinasa. Pero de piruvato a fosfonol piruvato tenemos que tener dos reacciones. Una primera reacción es cuando nosotros convertimos el piruvato a oxalacetato mediante una piruvato carboxilasa y ahora este oxalacetato se convierte en fosfonol piruvato mediante una fosfoenol piruvato carboxinasa. ¿Sí? Entonces, aquí cambia todavía todo este tipo de metabolismo. Todo lo demás es igual. Entonces, para poder convertir de piruvato a glucosa, pues tenemos que hacer este tipo de cambios, que obviamente que son termodinámicamente más favorables, ¿sí? Porque pues requieren este tipo de enzimas accesorias, ¿ok? Todo lo demás es exactamente igual. Entonces, si yo les pregunto en un examen, ¿en qué ruta metabólica se utiliza la piruvato carboxilasa? Ah, pues la piruvato carboxilasa, sí, ya sabemos que es la conversión de piruvato a oxalacetato,
Entonces es parte de la gluconeogénesis. O si les pregunto, ¿qué tipo de ruta metabólica utiliza la glucosa 6-fosfatasa? Ah, pues la gluconeogénesis. Ahora, ¿qué ruta metabólica utiliza la piruvato quinasa? Ah, pues la glucólisis. Entonces son diferentes tipos de enzimas que van a ser rutas diferentes. Muy bien. Entonces, la gluconeogénesis, ¿sí? Pues es el inverso a la glucólisis, pero es ligeramente más complicada. ¿Por qué? Porque estos dos piruvatos, ¿sí? Pues tienen que reaccionar con 4 ATPs, 2 GTPs, 2 NADHs, 2 hidrógenos y 4 moléculas del agua para formar una glucosa, 4 ADPs, 2 GDPs, 6 fosfatos inorgánicos y 2 NAD. ¿Sí? A diferencia, todo esto es la gluconeogénesis y esta es la glucólisis. Obviamente está muchísimo más compleja la gluconeogénesis que la glucólisis, pero acuérdense que existe. ¿Ok? Ahora, vamos a ver que existen puntos de partida para saber hacia qué ruta se va a ir dirigir el metabolismo. Por ejemplo, si nosotros tenemos poco ATP, ¿sí? Quiere decir que vamos a tener mucho ADP y mucho AMP. Entonces, esta fructosa 6-fosfato, ¿sí? Pues va a entrar a la glucólisis. Se activa la fosfofructoquinasa y esta fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, cuando hay poco ATP, ¿qué es lo que necesitamos? Pues activar la glucólisis, ¿sí? Pero cuando hay mucho ATP, ¿qué es lo que pasa? Ah, pues este ATP hace que se inhiba esta fosfofructoquinasa, evitando que la fructosa 6-fosfato se convierta en fructosa 1,6-bifosfato y la glucólisis se inhibe. Por lo tanto, empezamos a generar la gluconeogénesis. ¿Ok? Entonces, todo depende mucho del ATP. Si hay poquito ATP, se activa la glucólisis. Si hay mucho ATP, se activa la gluconeogénesis y se inhibe, obviamente, la glucólisis. ¿Ok? Ahora, si hay muy poquito ATP, ¿sí? Es porque tenemos mucho ADP y mucho AMP. Pues este AMP tiene la capacidad de romper o bueno, inhibir la formación de los intermediarios de la gluconeogénesis. Entonces, también como podemos encender la glucólisis, podemos inhibir la gluconeogénesis. Nunca van a estar activas las dos rutas metabólicas, ¿sí? Entonces tenemos que contemplar esto. Ahora, nosotros ya sabemos que el piruvato obtenido a partir de la glucólisis se puede ir para la formación de acetilcoenzima A y esta acetilcoenzima A entrará al ciclo de Krebs y ese ciclo de Krebs entrará a la cadena transportadora de electrones. ¿Sí? Entonces, cuando existe mucho acetilcoenzima A, ¿sí? Mucho acetilcoenzima A, esta acetilcoenzima A tiene la habilidad de inhibir la piruvato de deshidrogenasa, evitando que este piruvato se siga convirtiendo en acetilcoenzima A, ¿sí? Obviamente que este acetilcoenzima A pues empieza a acumular porque hay mucho ATP, ¿sí? Entonces, además, esta acetilcoenzima A motiva a que la piruvato carboxilasa empiece a trabajar y por lo tanto el piruvato se empieza a convertir en oxalacetato y este oxalacetato en fosfenoilpiruvato y este fosfenoilpiruvato a glucosa, ¿sí? Entonces, gracias a que hay mucho acetilcoenzima A, se activa la gluconeogénesis en lugar de irnos por la ruta del ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, ¿vale? Y todo esto es porque hay mucho acetilcoenzima A y hay mucho ATP. Entonces, cuando hay mucho ATP, pues ya no se requiere acetilcoenzima y se empieza a acumular. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita tenemos esto, de glucosa a piruvato y de piruvato a glucosa, ¿sí? Y de piruvato a etanol, ¿sí? Y de piruvato a ácido láctico. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a continuar cómo se va este piruvato a acetilcoenzima A y acetilcoenzima A ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces, antes de comenzar a esto, tenemos que conocer que cuando nosotros inhibimos estas rutas metabólicas, la glucosa se empieza a acumular, ¿sí? Y esta acumulación de la glucosa, pues se tiene que ir a un destino. Y el destino más viable para que la glucosa se pueda ir es a la formación de glucógeno o a la formación de la ribosa 5-fosfato, que es la vía de las pentosas.
Entonces vamos a irnos por estas vías de las pentosas primero. La vía de las pentosas tiene el objetivo de generar ribosas, ¿sí? Ribosas. Y estas ribosas ya la hemos estado escuchando. Por ejemplo, el ácido ribonucleico, ¿sí? El ácido ribonucleico, el RNA, ¿sí? Que utiliza una ribosa, y el ácido desoxirribonucleico en el ADN, ¿sí? Entonces, pues la glucosa, pues es un intermediario para la formación de ácidos nucleicos, y se requieren esos ácidos nucleicos para obtener este material genético que todas las células requieren. Entonces, ¿cómo nos vamos por esta ruta metabólica? Bueno, pues la glucosa quiere entrar a la glucólisis y se convierte en glucosa 6-fosfato mediante una exoquinasa. Y esta glucosa 6-fosfato, en lugar de irse por la glucólisis, se va por una ruta alterna para formar 6-fosfogluconato. Y este 6-fosfogluconato se descarboxila mediante una descarboxilasa para formar ribosa 5-fosfato. Y esta ribosa 5-fosfato, pues ya está libre para poder ser utilizada para la formación de nucleótidos, algunas coenzimas, ácidos nucleicos, etc. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tengamos mucho ADN y mucho RNA? ¿Sí? Bueno, pues esta ruta metabólica se tiene que bloquear. Y obviamente que estas ribosas no pueden empezar a acumularse. Entonces, estas ribosas pueden irse a la formación de glucosa 6-fosfato para irnos otra vez a la formación de glucosa, ¿sí? Y aquí existe una fase no oxidativa en la cual, a partir de ribulosa 5-fosfato o de ribosa 5-fosfato, podemos obtener glucosa, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta ribulosa 5-fosfato, sí, que nosotros teníamos aquí, esta ribulosa 5-fosfato, pues se puede convertir en gilulosa 5-fosfato, ¿sí? Esta gilulosa 5-fosfato tiene que estar en equilibrio con esta ribulosa 5-fosfato. ¿A qué me refiero con equilibrio? Pues 50% de uno y 50% del otro. Esta reacción es catalizada por una enzima que se llama ribulosa 5-fosfato epimerasa, ¿ok? Entonces tenemos, más o menos vamos como por aquí, ¿ok? Una vez que ya tengamos estos dos intermediarios, pues la ribulosa se convierte en ribosa 5-fosfato mediante una isomerasa, y esta ribosa 5-fosfato puede reaccionar con esta gilulosa 5-fosfato para formar una pseudoheptulosa y un gliceraldehído 3-fosfato. Estos dos metabolismos vuelven a reaccionar para formar fructosa 6-fosfato y eritrosa 4-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato se puede isomerizar para formar glucosa 6-fosfato e irnos a la glucólisis. ¿Ok? Ahora, esta eritrosa 4-fosfato puede reaccionar con otra molécula de gilulosa 5-fosfato para formar fructosa 6-fosfato, que nuevamente nos vamos a glucosa 6-fosfato y a la glucólisis, y gliceraldehído 3-fosfato, que es uno intermediario también de la glucólisis. Glucólisis. ¿Ok? Entonces, esta es la ruta de las vías pentosas, en donde a partir de la glucólisis, sin irnos por la glucólisis, podemos tener el gliceraldehído 3-fosfato y a partir del gliceraldehído 3-fosfato obtener piruvato. ¿Ok? Es una ruta alterna. Entonces, ¿qué es lo que está pasando primero? Una vez que nosotros tenemos la gilulosa 5-fosfato y la ribosa 5-fosfato, estos dos van a reaccionar mediante una enzima que se llama transcetolasa, ¿sí? Esta transcetolasa va a empezar a romper una molécula y vamos a transferir un grupo funcional a la otra molécula, formando el gliceraldehído 3-fosfato y la pseudoheptulosa 7-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato pues se va a la glucólisis, la fase energética, para obtener ATP, ¿sí? Y esta pseudoheptulosa pues se puede utilizar para otras cosas. Ahora, si tenemos mucho gliceraldehído 3-fosfato, pues podemos hacer reaccionar este gliceraldehído 3-fosfato con la pseudoheptulosa 7-fosfato mediante una transaldolasa, ¿sí? Esta transaldolasa va a convertir estos dos productos en eritrosa 4-fosfato, ¿sí? Y en fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato se puede ir a la formación de glucosa 6-fosfato y entrar a la glucólisis. Ahora, esta
eritrosa 4-fosfato puede reaccionar con otra gilulosa 4-fosfato del principio para formar gliceraldehído 3-fosfato que se va a la formación de ATP, ¿sí? Y fructosa 6-fosfato. Y estas fructosas 6-fosfato se puede ir otra vez a la glucólisis para obtener más ATP. ¿Ok? Entonces, de esta manera, pues vemos la fase oxidativa e inoxidativa de pues de este tipo de vía de las pentosas, en donde sin necesidad de entrar a la glucólisis, nosotros en estas fases podemos tener gliceraldehído 3-fosfato que puede entrar directamente a la fase de ganancia de energía de la glucólisis sin necesidad de activar las otras enzimas y rutas metabólicas y obtener energía, ¿sí? Sin necesidad de irnos por la ruta preparativa de la glucólisis. ¿Ok? Además, pues podemos obtener ácidos grasos, ¿sí? Y otro tipo de biomoléculas a partir de los intermediarios de este tipo de moléculas. Y obviamente obtener NADH y NADPH, que obviamente estos se van a la cadena transportadora de electrones y obtener más ATP. Muy bien. Algo bien interesante es que cuando nosotros tenemos nuestro receptor de insulina, ¿sí? Y hay mucha glucosa en el medio, pues esta glucosa va a hacer que se produzca mucho insulina. Este receptor mande una señal al ADN y el ADN genere el ARN y este ARN empieza a generar el GLUT, ¿sí? Aquí les muestro otro GLUT. Ahorita vimos el GLUT 4, ahorita estamos viendo el GLUT 2. De igual manera, todos los GLUT funcionan igual, ¿no? Hacen que la glucosa pase la membrana celular al interior de la célula y esta glucosa, mediante varios pasos, pues entramos a la vía de las pentosas fosfato. Cuando nosotros tenemos la vía de las pentosas fosfato, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la gilulosa 5-fosfato, que es el intermediario que nosotros vimos ahorita, va a empezar a activar unas proteínas fosforiladas, ¿sí? Estas proteínas fosforiladas van a generar una reacción en cadena que va a mandar una señal al ADN, ¿sí? Entonces, manda un señal al ADN para generar el ARN mensajero de algunas proteínas. ¿Cuáles son esas proteínas? Pues las proteínas de la glucólisis. Entonces, antes de que nosotros tengamos todas las proteínas de la glucólisis, pues primero se lleva a cabo la vía de las pentosas para que esta gilulosa 5-fosfato genere esta cadena de señalización y se empiecen a producir todas las enzimas de la glucólisis. Y una vez que ya están todas, ahora sí la glucosa puede entrar a la glucólisis y parar la vía de las pentosas. Entonces, antes de empezar a activar la glucólisis, esta gilulosa 5-fosfato, que es de la vía de las pentosas, manda una señal al núcleo para empezar a generar estas enzimas glucolíticas. ¿Ok? Obviamente que si una persona tiene diabetes, pues esta nunca va a llegar, nunca se va a mandar el mensaje al núcleo y obviamente pues no hay glucólisis como tal. Ok, entonces, hasta ahorita hemos visto únicamente esta parte del metabolismo, ¿sí? Cada puntito que estamos viendo en la pantalla es una ruta metabólica, ¿ok? Solamente hemos visto 4 puntitos como tal y entonces tenemos que ver pues otras más, ¿no? Pero algo bien interesante de este mapa metabólico es de que si se fijan, a partir de la ruta metabólica principal, ¿sí? Que es el metabolismo de los carbohidratos, pues nacen todas las rutas metabólicas o se interconectan todas entre sí. Entonces por eso estamos viendo, o por eso ustedes ven en su clase de bioquímica, pues la glucólisis, la gluconeogénesis, la glucogenogénesis, muchísimo más abundante que las otras rutas metabólicas, porque a partir de aquí, pues vemos que se genera todo el metabolismo celular. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, vamos a ver este circulito que vemos aquí, que se llama ciclo de Krebs. Entonces, para comprender cómo funciona este ciclo de Krebs y cuál es el fundamento, pues tenemos que recordar que esta glucosa se convierte en piruvato. Y dentro del piruvato obtenemos una molécula de NADH. ¿Sí? Este NADH son estas cadenas rojitas que vemos aquí en forma de electrones. Y bueno, este piruvato, mediante una descarboxilación, obtenemos acetilcoenzima A. Sí, mediante un complejo que se llama piruvato deshidrogenasa. Este piruvato, al momento de convertirse en acetilcoenzima A, que es una de las rutas accesorias del piruvato, pues esta acetilcoenzima A
puede entrar un ciclo que se llama el ciclo del ácido cítrico, con el objetivo final de obtener NADH y FADH. Es el único objetivo del ciclo de Krebs que a nosotros nos interesa, al menos hasta ahorita, ¿sí? Obtener NADH y FADH. Este NADH y FADH salen del ciclo de Krebs y se van a la cadena transportadora de electrones, donde, mediante algunas enzimas, convierten el ADP en ATP. Y aproximadamente al final de toda esta cadena vamos a obtener por glucosa aproximadamente 30 ATPs. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo cómo ocurre esto. Primero que nada, una vez que el piruvato, ¿sí? Pues obviamente sabe que hay mucho oxígeno, que no se puede ir ni por la ruta del etanol, ni por la ruta del ácido láctico, pues este piruvato empieza a acumularse. Y este piruvato, mediante una piruvato deshidrogenasa, se va a convertir en acetilcoenzima A. ¿Sí? Y obviamente que uno de los desechos es el dióxido de carbono, que este dióxido de carbono se va al pulmón, ¿sí? Para liberarse en forma de dióxido de carbono. ¿Ok? Este anda en la sangre. Entonces, este acetilcoenzima A, pues ahora sí puede entrar al ciclo de Krebs. ¿Sí? Y todo el fundamento del ciclo de Krebs es obtener 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH y una molécula de ATP. Es el único objetivo que a nosotros nos interesa del ciclo de Krebs. Voy a ir pasando reacción por reacción, ¿sí? Para que vayan viendo qué es lo que está pasando. ¿Ok? Esta acetilcoenzima A, ¿sí? Va a reaccionar con una molécula de oxalacetato. Y esta molécula de oxalacetato ya la habíamos visto anteriormente, ¿sí? Que se obtenía a partir, voy a ir para atrás para ver de dónde se obtenía este oxalacetato para que se recuerden. Bueno, pues este oxalacetato, sí, a ver, lo vimos aquí, ¿sí? Este oxalacetato lo vimos aquí en la gluconeogénesis, donde el piruvato, ¿sí? Se convertía en oxalacetato mediante una piruvato carboxilasa, ¿sí? Entonces, este oxalacetato de la gluconeogénesis, nosotros la podríamos utilizar para comenzar el ciclo de Krebs. Entonces, este oxalacetato se combina con el acetilcoenzima A mediante una enzima que se llama citrato sintasa para obtener la molécula de citrato, ¿sí? Entonces, añadimos una molécula de agua, quitamos este coenzima A y lo que vamos a obtener es una molécula de citrato, ¿sí? Este citrato, ahora, mediante una enzima que se llama conitasa, se va a deshidratar y se va a hidratar para formar isocitrato. Prácticamente lo que hicimos es cambiar este grupo H al carbono número 3, al carbono número 4, perdón. Entonces, el citrato se convierte en isocitrato, ¿sí? Ahora, este isocitrato, ¿sí? Se va a convertir en alfa-cetoglutarato mediante una enzima que se llama isocitrato deshidrogenasa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Oxidamos la molécula, ¿sí? Y convertimos el NAD en NADH. Y aquí obtenemos nuestro primer NADH que se va a la cadena transportadora de electrones para obtener ATP. ¿Ok? Entonces aquí está nuestro primer objetivo. Este isocitrato se convierte en alfa-cetoglutarato para producir NADH. Ahora, este alfa-cetoglutarato, ¿sí? Pues se convierte en succinilcoenzima A mediante una enzima que se llama alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que de igual manera deshidrogena esta molécula y obtenemos otra molécula de NADH que nuevamente se va a la cadena transportadora de electrones para obtener ATP, ¿sí? Ahora, otro producto es el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se va al pulmón para excretarse, ¿sí? Y obviamente esta succinilcoenzima A está activada. Esta succinilcoenzima A se convierte en succinato, ¿sí? Mediante una succinilcoenzima A sintetasa. Y aquí obtenemos una molécula interesante que es el GTP. Este GTP está en coordinación con el ATP. Entonces, prácticamente lo que nosotros estamos obteniendo aquí es ATP. Pero si ustedes les ponen un examen, ¿se produce ATP en el ciclo de Krebs? Ustedes van a decir que no, porque en realidad lo que se está produciendo es GTP. Que a pesar que este GTP se puede convertir en ATP,
El término correcto es GTP. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí tenemos otra molécula energética y este succinato se convierte en fumarato mediante una enzima que se llama succinato deshidrogenasa y obtenemos una molécula de FADH, la primera molécula de FADH que se va a la cadena transportadora de electrones para obtener ATP. ¿Ok? Ahora, este fumarato, ¿sí? Pues se va a convertir en malato mediante una fumarasa, ¿sí? Entonces, este fumarato se convierte en malato mediante esta fumarasa, que prácticamente lo que estamos haciendo es añadir un grupo hidroxilo, ¿sí? Para romper este doble enlace y dejar un enlace sencillo, ¿ok? Entonces, este L-malato se convierte en oxalacetato, ¿sí? Mediante una L-malato deshidrogenasa y obtenemos nuestro tercer NADH que se va a la cadena transportadora de electrones y nos vamos a la formación de ATP. ¿Ok? Y este oxalacetato ahora está libre para reaccionar, ¿sí? Obviamente con otra acetilcoenzima A y volver a generar el ciclo de Krebs. Entonces, este oxalacetato pues sirve para regenerar o inclusive este oxalacetato se puede ir para la formación de fosfenolpiruvato en la gluconeogénesis. Ok, entonces prácticamente vemos el ciclo de Krebs. El único objetivo del ciclo de Krebs que nos interesa es la formación de estos tres NADH por molécula de acetilcoenzima A, este FADH y este GTP. Ahora, algo que tenemos que tomar en cuenta es que por glucosa se obtienen dos piruvatos y por cada piruvato se obtiene una acetilcoenzima A. Por lo tanto, por estos dos piruvatos obtenemos dos moléculas de acetilcoenzima A. Entonces, por glucosa que pasa por el ciclo de Krebs, nosotros tenemos que producir 6 NADHs, 2 FADHs y 2 GTPs. ¿Ok? Entonces tenemos que tomar en cuenta estos porque en realidad por glucosa estamos metiendo 2 acetilcoenzima A y todo es por 2. ¿Sí? Pero no importa, ¿no? Mientras sepan que por cada ciclo de Krebs son 3 y uno, pues eso es importante. ¿Ok? Ahora, no nos debemos de quedar siempre encasillados de que el ciclo de Krebs es circular y que siempre es perfecto. ¿Por qué no? Este piruvato que se convierte en acetilcoenzima A se va a convertir en citrato mediante la reacción con oxalacetato. Pero nosotros podemos parar el metabolismo aquí y hacer que el ciclo de Krebs no se lleve a cabo de manera completa. Porque este citrato lo podemos utilizar para la formación de ácidos grasos esteroideos. Por ejemplo, la testosterona, por ejemplo, el colesterol, algunas liposproteínas, algunos pues esteroides, ¿no? Como tal. ¿Ok? Entonces podemos parar el ciclo de Krebs aquí e irnos por esa ruta accesoria. O por ejemplo, si nosotros continuamos en el ciclo de Krebs, este citrato se va a convertir en alfa-cetoglutarato y si nosotros cortamos esta ruta metabólica, este alfa-cetoglutarato lo podemos convertir en glutamato. Y este glutamato se puede convertir en purinas. Estas purinas que se utilizaban en el ADN y en el ARN, ¿sí? Purinas y pirimidinas. Entonces, estas bases nitrogenadas vienen a partir de una molécula de glucosa, ¿sí? Ahora, este glutamato también se puede convertir en algunos aminoácidos, por ejemplo, la arginina, la prolina y la glutamina, ¿sí? Que, pues, obviamente son moléculas cíclicas, ¿sí? Que son importantes para la producción de proteínas. ¿Ok? Ahora, si nosotros continuamos con este ciclo de Krebs, pues este alfa-cetoglutarato se va a convertir en succinilcoenzima A. Si nosotros paramos aquí, ese succinilcoenzima A puede servir para la formación de porfirinas. Porfirinas, por ejemplo, la hemoglobina. ¿Sí? Y de esta manera, ahí podemos hacer esta relación, ¿no? Desde glucosa hasta hemoglobina. Si continuamos, pues podemos seguir, ¿no? O sea, por ejemplo, el oxalacetato se puede ir a la formación de fosfenolpiruvato y obtener glucosa o obtener otros tipos de aminoácidos como la serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina, triptófano, etcétera, ¿no? O formación del aspartato y la asparagina o la formación de pirimidinas, ¿sí? También para la formación de ácidos nucleicos. Entonces, la pregunta del millón es, si una persona tiene por ejemplo, diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? Y la glucólisis no se puede llevar a cabo, ¿ustedes creen que tendría problemas
en, en las proteínas, por ejemplo? Pues sí, la respuesta es sí, porque si nosotros no tenemos glucosa, no tenemos piruvato, no tenemos acetilcoenzima A y no vamos a tener estos aminoácidos necesarios para la formación de proteína. Y ahí viene la pregunta, ¿no? También, ¿por qué una persona diabética tenía anemia? Si no tiene nada que ver la glucosa con la sangre. Ah, pues porque la glucosa, cuando entra en piruvato y acetilcoenzima A, pues este succinilcoenzima A sirve para la producción de porfirinas, y si no hay glucosa, pues no hay porfirinas y no hay hemoglobina. Y si no hay hemoglobina, pues no hay sangre. ¿Sí? Entonces, todas estas rutas metabólicas convergen como tal en todas las rutas metabólicas. Por eso les digo que es bien importante conocer la ruta principal, ¿sí? El metabolismo primario de los carbohidratos, porque a partir de aquí surgen todas las rutas metabólicas accesorias, ¿sí? Y eso que tal no terminamos aquí, ¿ok? Entonces, obviamente, si nosotros tenemos mucho ATP, este ATP va a inhibir la enzima piruvato deshidrogenasa, evitando que el piruvato se convierta en acetilcoenzima A y haciendo que esta ruta metabólica se vaya por rutas accesorias o para la formación de glucosa. ¿Sí? De igual manera, pues este ATP puede inhibir a la isocitrato deshidrogenasa, evitando que este isocitrato se convierta en alfa-cetoglutarato, ¿sí? Y pues obviamente parando el ciclo de Krebs, ¿sí? O puede inhibir, por ejemplo, la citrato sintasa. Pero si tenemos muy poquito ATP, ¿sí? Pues vamos a activarlo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es necesario. Fíjense aquí también cómo se requiere calcio para que este tipo de metabolismos funcione correctamente. Entonces, si nosotros tenemos calcio suficiente, pues vamos a empezar a tener un metabolismo eficiente. ¿Qué pasa con los viejitos, por ejemplo? Las personas de tercera edad. Ellos no tienen una alimentación, pues, adecuada, ¿sí? Y no van a tener, pues, por ejemplo, los nutrientes suficientes. Y uno de los almacenes de calcio más importante, pues son los huesos, ¿sí? En los huesos, pues tenemos una cantidad muy alta de calcio. Si el viejito no está consumiendo correctamente, pues el ciclo de Krebs requiere calcio para poder funcionar. Entonces empezamos a quitar calcio de los huesos, ¿sí? Para que el metabolismo primario de la glucosa pueda funcionar correctamente. Y obviamente que esto hace que los huesos empiecen a debilitar y empiece la generación de osteoporosis, por ejemplo. Entonces, pues es bien problemático al momento de que nosotros empecemos a entender cómo funcionan las patologías y por qué ocurre, ¿no? Porque una persona diabética que es de la tercera edad tiene osteoporosis y cómo está relacionado con el metabolismo de la glucosa. Ah, pues porque se requiere calcio y este calcio pues tiene que venir de algún lado. Y la fuente más importante del cuerpo de calcio pues son los huesos. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. La siguiente clase, que es el viernes, vamos a continuar qué pasa con estos intermediarios, ¿sí? Hacia dónde se van y qué es la cadena transportadora de electrones. ¿Ok? ¿Alguna duda, Derek? Sí. No, ninguna. Muy bien. Nubia, ya terminamos. Entonces, el día viernes continuamos con este tipo de temas, ¿sí? En donde podemos comprender qué es lo que va a pasar con este NADH, FADH y GTP. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cadena transportadora de electrones y vamos a ver cómo obtener glucógeno a partir de esta ruta principal de la glucosa. Y prácticamente ya vamos a terminar nuestro curso, ¿sí? Para que ya tengan todas las herramientas porque ya mero regresamos de vacaciones. ¿Sale? Entonces nos vemos el día viernes, chicos. Que tengan buen día y nos vemos.